Hola tercer año, ¿cómo les va? Vamos a hacer un videito corto esta vuelta, vamos a continuar con el tema que estábamos de calidad siempre. Solo que les quería comentar algunas cosas que no están en el módulo, pero que es bueno que lo conozcan para entendernos de qué estamos hablando, sobre todo cuando hablamos de sistemas de gestión de la calidad total. Habrán escuchado más de una vez que hay empresas que están certificadas con ISO 9000, con OSHA, con alguna norma de calidad. Primero, ¿qué significa una norma? Una norma uno la asocia con una serie de artículos que debemos cumplimentar. Y en cierta forma sí, es así, o sea, hay requisitos que nos piden las normas que debemos cumplimentar. Muchas veces se confunden normas con leyes y son dos cosas distintas en este sentido. O sea, las dos, si uno las acata, hay que cumplirlas. Lo que dice la norma o lo que dice la ley, hay que cumplirlo. Lo que pasa que lo que dice la ley es de cumplimiento obligatorio. Si no se cumple lo que dice la ley, hay sanciones penales, comerciales, civiles, en fin. Pero lo que dicen las leyes es de cumplimiento obligatorio. Y todos estamos sujetos a las leyes de la nación. No hay opción. Yo no puedo decir, no, yo no quiero la ley tal, porque no me gusta, yo me voy a regir por otra. No. Las leyes son estas y estas leyes hay que cumplirlas, sí o sí, sin discusión. ¿Qué pasa con las normas? Las normas no son de cumplimiento obligatorio y es una decisión personal o empresarial, en lo que a nosotros nos refiere, que se decide adoptar determinadas normas. Pero es voluntario, o sea, las adoptamos o somos libres de no adoptarlas, listo. Ahora, si las adoptamos, hay organismos nacionales e internacionales que certifican de que nosotros nos hemos sometido a una determinada norma. Esto es lo mismo que ustedes a fin de año, si Dios quiere, van a recibir un certificado que los acredita como bachilleres. Un certificado. ¿Y quién los acredita como bachilleres? En primer lugar está la escuela, que va a certificar que ustedes cumplieron todos los requisitos necesarios para ser bachilleres. Está la provincia de Buenos Aires y la ley de educación de la provincia de Buenos Aires, que va a certificar fehacientemente que ustedes son bachilleres. O sea, en cualquier lado que vayan, ustedes van a decir, yo soy bachiller, y le van a decir, bueno, tráeme el título, tráeme el certificado. Certificado es un papel que dice que efectivamente ustedes son bachilleres porque cumplieron ciertos requisitos. Con las normas pasa algo similar, solo que no es educación, en este caso, quien tiene que certificar esto. En la Argentina hay institutos que certifican que una entidad se ha adoptado una determinada norma dentro de las normas que reconoce la Argentina. Y ese instituto se llama el IRAM, que alguna vez lo han escuchado nombrar. El Instituto de Racionalización de Materiales, que era antiguamente, hoy es una entidad que certifica calidad en la Argentina. Y ahí hay varios tipos de normas IRAM. En algunos casos, porque están además determinados por ley,
hay normas que sí son de cumplimiento obligatorio, como por ejemplo las normas de seguridad. Cuando se fabrica una fábrica que hace cables eléctricos o tuberías de alta presión o garrafas de gas o matafuegos o mil cosas, donde hay normas de seguridad que sí se deben cumplir para poder fabricarlas. Y esas normas están dictadas por el Irán. Pero hay otras normas, como les decía, que las de cumplimiento voluntario, las de uno las acepta o no las acepta, las hace o no las hace, lo que quiere. Por ejemplo, las normas ISO, las normas IACC, las normas OSHA, hay un montón de normas. En cuanto a Argentina, el Instituto Irán las reconoce, listo. Pero a su vez, hay normas que son universales. O sea, en todo el mundo se adoptan esas normas. ¿Para qué sirve? Para que si yo tengo que comerciar con una persona que está en el otro lado del mundo, en China, qué sé yo, ¿cómo sé que esa empresa, esa organización, es lo suficientemente confiable para que yo le envíe mercaderías, le dé créditos, para que yo comercie con ella o le compre? De la misma forma, del otro lado lo mismo conmigo, ¿no? ¿Quién me conoce a mí en la China como para comprarme o venderme algo? ¿Cómo nos conocemos? Certificando una norma. Por ejemplo, la más común, la que van a escuchar muchísimo, la 9000. No es la 9001, en fin. O la 14000, que es la de protección ambiental. Sí, hay un montón de normas. Entonces yo sé que si este señor tiene certificado ISO, y el certificado ISO significa que hay un instituto internacional con sede en Ginebra en este caso, que certifica internacionalmente las normas que adoptan las empresas. O sea, a nosotros nos certifica Irán en nombre de ISO. En China, no sé cómo se llamará el Irán de China, certifica en nombre de ISO. Y así cada país, de los miembros de este instituto, certifica las normas de su país. ¿Se entiende? Bien, ¿qué es una certificación? ¿Cómo se certifica? Las normas tienen unas pocas hojas, las ISO, vamos a hablar de las ISO que son las más comunes. Tienen características muy particulares. Por ejemplo, la norma no me dice qué tengo que hacer, o mejor dicho, no me dice cómo tengo que hacer lo que sí tengo que hacer, sino que me dice, a ver, ¿qué haces para, por ejemplo, lograr conocer la satisfacción del cliente o conocer los requerimientos del cliente? Entonces yo le digo a las normas ISO, bueno, mirá, me entrevisto, tengo entrevistas, les mando mail, les mando videos, me reúno con ellos, hago encuestas, qué sé yo. Lo que yo haga para conocer cuáles son los requerimientos de mi cliente. Entonces ISO me dice, bueno, está perfecto, dice, ¿y estás seguro? ¿Cómo te asegurás de que lo que estás haciendo realmente sirve y lo haces bien? Y bueno, ahí le tendré que demostrar a Irán cuáles son los procedimientos que yo hago para demostrarle que los resultados de lo que yo hago sirven para el fin propuesto, ¿no? Y
preguntar, bueno, fenómeno, ¿y cómo te asegurás vos que tu personal esté cumpliendo con estos requisitos? Entonces, bueno, ahí vos lo demostrás, en fin. Fíjense que no es que te dicen tenés que hacer tal cosa, o en algunos puntos sí. Por ejemplo, te dice que tenés que establecer procedimientos para asegurarte que la calibración de las herramientas o de las máquinas que estás utilizando esté siempre en perfecta forma. Entonces vos tenés que determinar qué procedimiento haces para calibrar tus herramientas, tus máquinas, para que no trabajen en ningún momento fuera de la calibración que les corresponde. Y así un montón de cosas. Después otro día les voy a mostrar la norma y vamos a leer algunos párrafos para entender un poquito mejor esto. La cuestión es que, bueno, esto hay que certificarlo. ¿Cómo le demuestro? A IRAN y por intermedio de IRAN a ISO que yo cumplo con todos los requisitos que me pide la norma. Y esto tiene varios pasos, no es sencilla una certificación. El primer paso, generalmente, no siempre, no es obligatorio, las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, los directivos, contratan asesoría, contratan organizaciones, empresas que están familiarizadas con estos temas para que los ayude a reorganizarse, a hacer lo que llaman una reingeniería de sus sistemas para adaptarlos a los requisitos que le pide la norma. Entonces, van estas personas, analizan lo que la organización hace, analizan qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que modificar y por qué y para qué, analizan las capacidades que tienen el personal, para ver si está bien administrado ese recurso o para tratar de administrarlo lo mejor posible. ¿Se acuerdan de los japoneses? Administración de los recursos humanos. Bueno, por ahí se empieza un poco. Se hace una primera capacitación y está dirigida esa primera capacitación, y es fundamental, y por ahí hay que pensar a los directivos, a los dueños, a los directores de las organizaciones, de las empresas en este caso, o cualquier tipo de organización puede serlo, donde se les enseña un poco la filosofía y los fundamentos del por qué y para qué hay que hacer lo que hay que hacer, no por una obligación o por un requisito que nos pide un cliente determinado, sino hacerlo, demostrar que lo hacemos también para mejorar y para mejorar mucho y para asegurar las mejoras que logramos hacer y asegurar de alguna manera un camino virtuoso a seguir. Entonces, bueno, esa es que es un poco la capacitación esta que le digo a los directivos, lo que estamos haciendo nosotros, enseñándoles un poco de qué se trata, de dónde viene, cuáles son los orígenes, por qué, para qué, cuál es el criterio, cómo mostrar la diferencia que hay entre las antiguas formas de trabajar y lo que dicen las teorías modernas, a partir justamente del éxito japonés, ¿no? Entonces, bueno, transmitir todo eso, educar de alguna manera a los directivos y después de ahí para abajo capacitar permanentemente a todo el personal, tanto en lo que es la filosofía y la norma en sí, como capacitarlos también en las funciones y en el trabajo que están haciendo cotidianamente. Porque como todo, fundamentalmente en estas cosas, todo es muy dinámico. Las técnicas cambian permanentemente, la tecnología de pronto nos aporta elementos que nos facilitan algunas tareas, pero también hay que capacitarse en el manejo de esas tecnologías. Por ejemplo, antes las computadoras
todo el trabajo administrativo se hacía a mano y se llenaban libros y papeles y libracos enormes que se guardaban en archivos enormes que se terminaban apolillando todos los papeles. Hoy eso no se usa más, hoy se guarda todo en un soporte digital, pero claro, hay que manejar ese soporte digital. La contabilidad de una empresa se llevaba a mano, también en otros libros, y se llevaba el libro caja, el libro mayor, el libro IVA, el libro esto, el libro aquello, y hoy hay sistemas, el sistema Tango, por ejemplo, que simplifican todas esas tareas, pero bueno, hay que capacitarse para poder manejar esos sistemas. O sea que la capacitación es permanente para adoptar una norma de calidad. Y una vez hecho este trabajo por parte de esta empresa que le digo, que se contrata para asesoramiento, para ayudarlos a resolver estas cuestiones, ahí aparece el Instituto IRAM o también algunas empresas particulares, Bureau Veritas, por ejemplo, BBQI, que en nombre de IRAM y en nombre de ISO actúan, están reconocidas y habilitadas para certificar, como la Dirección de Escuelas, por ejemplo, habilita al CENS 455 a certificar que ustedes pueden ser bachilleres. Nos equivocamos siempre, pero ¿qué vamos a hacer? También les decía, el IRAM aparece en esta instancia. ¿Cómo aparece? Manda auditores, manda personas a controlar y a revisar que se está cumpliendo con la norma. Lo hace en varias etapas durante el armado del sistema. Manda a veces 1, 2, 3 auditorías, depende de la complejidad del sistema, hasta que viene la auditoría final o la auditoría de certificación, donde, bueno, ahí ya con todo el sistema en marcha, vienen ellos y certifican y comprueban de que las cosas se están haciendo de acuerdo a lo que dice la norma, que se escribió, se documentó todo lo que se va a hacer, que lo que se dice que se va a hacer realmente se hace, porque muchas veces se dice, vamos a hacer esto y esto, pero después no se hace, o se hace a medio. No, vienen ellos y certifican que lo que escribiste ahí, que decís que va a hacer esto y aquello, bueno, efectivamente se haga. Una vez que comprobaron todo eso y que están de acuerdo y que estamos aplicando la norma de acuerdo a las exigencias que la misma tiene y a las exigencias que tiene el ISO o la ISO, recién ahí nos otorgan una certificación. Pero ahí no termina la tarea, porque por lo menos, y depende de la envergadura de la empresa también y de la organización, cuanto más compleja, peor diríamos, pero por lo menos una vez por año IRAM manda una auditoría para comprobar que se sigue por la buena senda, digamos, que seguimos manteniendo la norma. Y ahí puede hacer observaciones determinantes, es decir, de incumplimiento, lo que llaman disconformidades, que deben ser arregladas, o porque la norma se relajó, o porque apareció algo que no estaba contemplado, y bueno, ahora hay que contemplarlo, entonces hay que arreglarlo. Que son todas las disconformidades que se presentan. En los auditores, bueno, determinan cuáles son esas disconformidades, se le entregan a los empresarios, a los directivos, y les da un plazo. Depende de la gravedad de los casos, 1, 2, 3 meses, para solucionar el problema. Una vez solucionado el problema, vuelven los auditores a comprobar que realmente se haya solucionado y la certificación continúa, ¿sí? Habilitan a continuar
con con la certificación. Si las no conformidades no se resuelven, pues bueno, generalmente hay otros plazos, hay instancias para solucionar los problemas, y si no se solucionan, o sea, no se cumple con la norma, directamente le retiran la certificación y acá no pasó nada, no tenés más certificación. Y ojo, exhibir un certificado que no tiene validez, porque IRAN e ISO obviamente le retiraron la certificación, es un delito. Es un delito que se paga con la cárcel, la falsificación de documentos públicos. Es lo mismo que ustedes exhiban un certificado de secundario trucho o un documento falso, ¿no? Todo preso porque es un delito eso. Lo mismo pasa con una norma cuando se la han retirado. Por eso es muy importante el cuidado que tienen que tener las empresas de no meter la pata, de no hacer la gran Argentina. Ahora logro la certificación y después hago lo que quiero. Porque lograr la certificación cuesta mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho dinero. Es una inversión importante. Es una inversión importante que se va a recuperar con el tiempo, pero es una inversión importante. Si nosotros la tiramos por la borda, IRAN nos retira la certificación, no quiere decir que no la podamos volver a tener, pero tenemos que empezar todo el proceso otra vez, lo cual es costosísimo. ¿Y para qué gastamos tanta plata para después tirarlo por la borda? Una tontería. Bueno, eso más o menos de qué se trata la certificación. Pues me olvidé una cosita. Puede pasar que, pasa de hecho, que cuando vienen los auditores y hacen la auditoría, el control de todo lo que se hace, pueden aparecer, que de hecho aparecen siempre, oportunidades de mejora. Entonces el auditor te dice, mira, ustedes hacen esta operación, la hacen así, así, así. Fenómeno. Pero esto podría hacerse mejor si lo hacemos de esta manera o de esta otra, y se podría mejorar los resultados de esta operación. Te lo tiran como oportunidad de mejora. Ahora vos, como decisión empresarial, podés ahora discernir y decir si hago esa mejora o no la hago. No tengo obligación de hacerla. Generalmente me conviene hacerla, porque también dentro de los requisitos de las normas, en general de todo este tipo de normas, está lo que se llama la mejora continua. Es lograr que la organización cada vez trabaje mejor. ¿Para qué? Para obtener mejores resultados. Y no quedarnos en una meseta, porque uno pega un salto cualitativo cuando adopta una norma de calidad. Logra un cierto nivel de calidad, lo impone, sus clientes lo aceptan, está todo bárbaro. Pero si ahí nos quedamos, entramos en una meseta y nuestra empresa, nuestra organización, tiene competencia, que si está haciendo lo mismo que nosotros, van a seguir creciendo, nos van a pasar y van a empezar a sacar los mercados. Entonces, esa meseta en algún punto se convierte, empieza la parábola, caemos para abajo. Por eso se propone siempre la mejora continua, que siempre analicemos lo que estamos haciendo para tratar de mejorar y cada vez, en cada ciclo productivo que hacemos, logramos ser mejores que el ciclo anterior. Y así poder mantener siempre una curva creciente, nunca una meseta y mucho menos una declinación. Esa es la idea de los sistemas de gestión de la calidad y de la certificación de los sistemas de gestión de la calidad. Y grábense algo en la cabeza, que siempre cuesta mucho sacar. No se trata de la calidad del producto. No hablamos de la calidad de un producto, sino que hablamos de un sistema de gestión integral de la calidad,
donde todas las operaciones de la organización, desde la limpieza hasta el diseño de la ingeniería máxima, se hace bajo normas estrictas de aseguramiento de la calidad. Por eso, todo el personal de una organización tiene que estar involucrado en lo que es el sistema. Y no se trata, digamos, por supuesto que el producto interesa, obviamente que interesa porque de alguna manera el producto o el servicio es el medio por el cual nos comunicamos con nuestro cliente, ¿no? El medio fundamental, el que nos mantiene unidos, el producto que vendemos y por el cual nos pagan. Pero ese producto es consecuencia de todo un trabajo y de toda una organización que logra ese producto que va a lograr la satisfacción del cliente. Una parte de la satisfacción del cliente. Porque el cliente tiene que estar satisfecho con el producto, tiene que estar satisfecho con los servicios de postventa, tiene que estar satisfecho con la atención del vendedor, tiene que estar satisfecho con la atención de la secretaria del gerente cuando lo llamaron porque querían hablar de cualquier cosa, tiene que estar satisfecho con nuestra empresa como proveedores de ellos. ¿Sí? Si logramos esa satisfacción, tenemos al cliente cautivo. Gente, esto es lo que les quería decir para esta charlita de hoy. Comiencen a trabajar con el módulo 2, porque todo esto que yo dije, y cuando hablamos de los japoneses y qué sé yo, todos, creo que la mayoría, y de hecho recibía algunos mensajes por WhatsApp donde lo mencionaban, donde bueno, esto sí, muy lindo, pero Argentina año verde. Para nosotros, que somos un desastre, no vamos a ser como los japoneses, prolijitos, respetar los derechos, los valores humanos, la administración de los recursos humanos, el paternalismo. Argentina año verde, vos estás loco, esto en la Argentina no existe. Bueno, gracias a Dios en la Argentina existe. Es más, en la Argentina hay pensadores, hay especialistas que hacen escuela en la Argentina. Uno de ellos es el doctor Héctor Torres. Con eso empieza el segundo módulo, que es el pensamiento del doctor Héctor Torres. El doctor Héctor Torres, déjenme leerlo para no equivocarme, es docente de la Universidad de Belgrano, ha sido previamente gerente del Departamento de Consulta de Negocios de Pricewaterhouse Argentina. Les aclaro que Pricewaterhouse es una consultora de empresas multinacionales, están en todo el mundo y es posiblemente la más importante del mundo. Bueno, él fue director de la filial argentina de Pricewaterhouse y director de la Organización de la Cultura, para la Cultura de la Calidad Total, que esta entre otras experiencias que tiene este buen hombre, el doctor Torres. O sea que no es ningún improvisado, es un estudioso del tema y crea escuela en este tema en la Argentina. Y en la Argentina, chicos, iba a decir si se puede, pero no quiero que se interprete políticamente esto. En la Argentina, gracias a Dios, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, más del necesario, podría decir, se está poco a poco imponiendo estos sistemas. No más mirar adentro de donde estamos nosotros, en la Cantábrica, que yo me acuerdo en este momento, hay 3 empresas certificadas, una enorme, la principal siderúrgica del país, que es Hidrar. La otra es Romipac, que es la más grande, por lo menos de Latinoamérica, en la fabricación de bolsas de papel, que fabrica incluso
para Adidas Internacional, le fabrica las bolsitas de papel con los logos y demás, para, para distribuir en todo el mundo. Y está Good Food, que Good Food fabrica, ¿vieron las mermeladas chiquitas, esas que dan en los aviones o en los restaurantes a veces, o las mantequitas esas en envases chiquitos? Bueno, eso fabrica Good Food y tiene certificaciones internacionales porque las he visto en Europa, por ejemplo, algunas de esas cosas de Good Food. Así que ellos también necesitan certificaciones internacionales de este tipo, además de las propias de las alimentarias, que es otra historia. Bueno, vayan leyendo el pensamiento del doctor Torres. El próximo video vamos a hacer un repasito de ese pensamiento y de las cosas que siguen. Ojo, por ahora vayan leyendo el doctor Héctor Torres, porque también hay algunas cosas sobre las ISO, léanlas, pero están un poco desactualizadas. Después ya les voy a comentar de qué se trata. Chao, hasta la próxima.